¿Qué tal, amigos? Me es muy grato estar con ustedes hoy día para poder hablarles de un tema bastante interesante, que es los rostros de Jesús, rostros e imágenes de Jesús creados a partir de la sábana santa, en su gran mayoría. Agradezco la invitación del actual presidente Felipe Latapí, del Centro Mexicano de Sintonología, y también mi saludo para Adolfo Orozco, presidente emérito de esta institución, de la cual yo me honro haciendo parte también. Y sin más, les comparto la imagen para poder hablarles sobre este interesante tema. El rostro de Cristo desde la sábana santa. He dividido mi conferencia en 4 puntos. Uno, cómo era Jesús y por qué es importante saber cómo era Jesús. En un segundo momento, el tercer momento es una imagen inaudita. Ya hablaré brevemente sobre la sábana santa de Turín. Y 4, algunas importantes imágenes que tenemos. ¿Cómo era Jesús? Y la verdad es que la dificultad para saber cómo lucía Jesús viene del mismo origen del cristianismo. El Nuevo Testamento, que es la parte donde se narra la vida de Jesús, evidentemente no hace ninguna descripción de cómo era físicamente. No sabemos si era alto, si era bajo, si era feo, si era fuerte, si era feo o bello. Lo único que sabemos es que es sobre su edad, que predicó más o menos 3 años y tendría una edad aproximada de 30 años. Y quizás el más grave obstáculo para saber cómo era la imagen de Jesús la encontramos en el Deuteronomio, una cita del Antiguo Testamento 27:15. Pues quien haya nacido, vivido y muerto en Palestina, ya que la ortodoxia judía prohibía toda representación artística, según esta cita. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Así sea. Las primeras imágenes sobre Jesús las encontramos en Occidente, en las catacumbas de los siglos segundo y tercero, como vemos aquí en esta presentación. Y en Oriente se remontan al siglo IV. En la derecha tenemos el famoso eh, retrato del Pantocrátor del siglo VI, que se ubica en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí, a los pies del monte Sinaí, en Egipto, una bellísima imagen que se inspira en la Sábana Santa de Turín. Pero en las fuentes literarias, de las más antiguas, tenemos dos corrientes totalmente opuestas. Una que nos hablan sobre la supuesta fealdad de Jesús, a partir de la famosa cita del siervo sufriente de Isaías 53:2. Figura no tenía ni belleza y lo mirábamos y no tenía aspecto tal como lo estimábamos. Y esto es una de las posturas más antiguas. San Justino Mártir nos decía que Jesús era deforme, Clemente Alejandrino decía que era feo de rostro, Tertuliano decía que carecía de toda hermosura, San Efrén decía que era bajo de estatura, y Orígenes, en su libro Contra Celsum, en su suma Contra Celsum, decía que Jesús era pequeño, feo y desgarbado ante los impíos, pero que se presentaba hermoso ante los justos. Posturas un poco más recientes y basándose en el Salmo 45:3, donde dice, eres el más bello entre los hijos de los hombres, derramada es la gracia en tus labios, ¿no? Y posturas de Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, Teodoro de Ciro y el mismo San Jerónimo, dicen ya cambian esta postura, ¿no? El anónimo peregrino de Piacenza que visita Palestina en el año 570 lo describe y describe, ¿no?, el lugar donde estuvo Jesús y lo describe a Jesús de manera bella. Andrés, el metropolitano de Creta del año 710, dice, cito, también el judío Josefo, Flavio Josefo, después de ver el retrato de Jesús pintado por Lucas, cuenta que el Señor fue visto de la misma manera.
cejas unidas, con bellos ojos, con rostro alargado, un poco encorvado, de buena estatura, tal como aparecía viviendo entre los hombres, semejante también al aspecto de la Madre de Dios, como hoy se ve en algunos, en el retrato, ¿no? Que algunos llaman la romana. El monje Epifanio decía que del año 800 Jesús medía 6 pies de altura, es decir, 1,70 m, tenía el cabello rubio y ligeramente ondulado, cejas negras, ojos verdes y rostro alargado, como su madre, a quien se parecía en todos estos elementos. Han pasado a Occidente y confluyeron en la leyenda dorada de Jacobo de Baratze del siglo XII, describiendo a Jesús de manera bella. Eh, el mo- ¿Por qué es importante saber cómo era Jesús? Monseñor Roberto Repole, arzobispo actual de Turín, en la exposición Volti nel volto, los rostros en el rostro, que se realizó en la Pinacoteca Albertina de Turín, nos dice: el rostro es mucho más que una parte del cuerpo, es una epifanía de nuestro espíritu captada en su singularidad y relacionalidad. relacionalidad. Jesús constituye quizás la paradoja más grandiosa que conoce la historia, ¿no? Primero porque apareció en una región secundaria del Imperio Romano, la más triste de todas, según Tácito, o perniciosa a las otras, según Quintiliano. Nace durante el reinado de Augusto en una pequeña aldea. Su lengua materna fue el arameo, y sin duda conocía el hebreo, que era la lengua litúrgica de los judíos, y seguramente hablaba el griego, el koiné, que era la lengua popular de la época, el inglés de ahora, ¿no? Vive en Nazaret, un pequeño poblado a lo largo de las montañas de Galilea. No gozó el apoyo familiar en su actividad de profeta itinerante y nunca aparece en las ciudades más importantes de Galilea, Séforis ni Tiberíades. Y su actividad, su centro de operaciones fue Cafarnaúm, ¿no? Aquí vemos una imagen de la sinagoga de Cafarnaúm de la época de Jesús, es el lugar donde era Pedro, ¿no? Su actividad fue curar diversos males, anunciar el reino de Dios. Su prédica fue penetrante, así como bellísimas sus parábolas. La del hijo pródigo, quizás una de las más bellas. Rompía los códigos de comportamiento de la sociedad. Andaba con mendigos, pecadores públicos y con mujeres, y también con mujeres pecadoras, ¿no? Prostitutas arrepentidas. Tenía 12 seguidores. Fue ejecutado alrededor del año 30, el 7 de abril. Resucita entre los muertos y su doctrina se propaga por todo el Imperio Romano a través de sus seguidores, fundamentalmente a través del trabajo de San Pablo. Su doctrina es lo más inaudito que jamás se haya predicado en el mundo, ¿no? Su doctrina, sin duda, cambió la historia de la humanidad para siempre. Y aquí entramos en una imagen inaudita. Tenemos la sábana santa de Turín. Y aquí hago la relación en lo que son las imágenes de Jesús a partir de la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín, como ustedes saben muy bien, es este enorme lienzo que se encuentra actualmente en la Catedral San Juan Bautista de la ciudad de Turín. Mide 4,41 m por 1,13 m, ¿no? En la parte superior vemos la imagen frontal y dorsal en el negativo fotográfico de un crucificado con todas las características que encontramos en los santos evangelios. En la parte inferior ya vemos la sábana santa en una imagen bastante buena en la vista, en la vista normal, uno al verla en exposición en la Catedral de Turín. Y esta imagen que se guarda en la iglesia de San Juan Bautista en Turín siempre fue considerado como un objeto piadoso. Sin embargo, quien hace el cambio en la aproximación a esta imagen es las fotografías, fueron el resultado de las fotografías, de las primeras fotografías tomadas por el abogado turinés Secondo Pia entre el 25 y 26 de mayo de 1898, en el contexto de la boda del futuro rey Víctor Manuel III de Saboya.
¿Por qué? Porque el negativo fotográfico mostraba características que eran absolutamente desconocidas, ya que se concluye que la imagen se comporta como un negativo fotográfico. Entonces, los resultados de esta fotografía, esta primera fotografía, produjeron un cambio notable en el conocimiento de lo que hasta entonces había sido solamente un objeto de veneración, de devoción, al revelar detalles inesperados y asombrosos, concluyendo que la imagen tenía esta particularidad. Y esto marca el inicio de las investigaciones científicas, así como la divulgación de la imagen. Segundo Pía nos dice, encerrado en mi cuarto oscuro, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando durante el revelado, que es así un cuarto oscuro, en esa época estamos hablando de los pininos de la fotografía, vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa, en una placa de vidrio, con tal claridad que me quedé helado. Y esta fotografía es interesante. Aquí tenemos los estudios de Yves Delange en París. Él fue profesor de la Sorbona, reconocido agnóstico. Estuve estudiando el negativo de la sábana santa a partir de una copia de la fotografía de Secondopía y le ayudaba Paul Vignon, un competente biólogo que también será muy importante en la historia, los estudios de la sábana santa de Turín. Después de un año y medio, el doctor Yves Delange da una conferencia el 2 de abril de 1902 en la Academia de Ciencias. Y él tiene una frase lapidaria: el hombre de la síndone es Cristo. Delange tuvo que salir apresuradamente por la puerta trasera para evitar la agresión, mientras el secretario de la Academia, Marcelin Berthelot, decía: Monseñor Delange, asumo la responsabilidad personal de que en las actas de esta ilustrísima academia no quede constancia del nombre que usted ha pronunciado relacionándolo con la tela de Turín. Si hace necesario, nos dice, escribe después Yves Delange, se hace innecesariamente una cuestión religiosa de un tema que de por sí es meramente científico, con el resultado de que las pasiones se han avivado y la razón ha sido desviada. Si se hubiera tratado de Sargón, de Aquiles o de un faraón, a nadie se le hubiera ocurrido poner objeciones. Al hablar de este tema he sido fiel al verdadero espíritu científico, buscando tan solo la verdad sin preocuparme lo más mínimo, si con eso podría perjudicar los intereses de una ideología. Yo reconozco a Cristo como personaje histórico, no entiendo por qué hay personas que consideran escandaloso el hecho de que siga existiendo huellas materiales de su vida. Renew Scientifique del año 1902. Otro hecho importantísimo que marca la historia de que estamos relatando en la Sábana Santa es la obtención del año 31. ¿Por qué? Porque el fotógrafo Giuseppe Enri, redactor jefe de la revista fotográfica italiana, toma nuevas fotografías y en el año 1933 publica La Santa Sindone Rivelata dalla Fotografia, donde describe todos los detalles técnicos de su trabajo. Hizo sus fotografías en la cubierta de vidrio y al hacer las fotografías del rostro utilizó placas fotográficas de vidrio hasta de 40 a 50 centímetros, controlando la luz y el tiempo de la exposición a su gusto. En esta ocasión, el fenómeno estuvo bastante más resonancia en el mundo científico y cultural, dando lugar a una multitud de índoles de toda índole. ¿Por qué? Por la precisión de las fotografías. Les comparto dos imágenes, la de Giuseppe Brunner del año 34, fotógrafo pontificio que hace la Santa Faz a partir de la fotografía de la síndone de Giuseppe Enri del año 31, o la del artista armenio Ariel Agen-Mian del año 35, de inspiración también a partir de las fotografías de la Santa Síndone. Un elemento también es importante son los estudios realizados por el doctor Pierre Barbet el año 32. Luego de las fotografías de Henry, dentro de los estudios más importantes están los del doctor Pierre Barbet, ya que fue el primer cirujano que se plantea los estudios de la sábana santa desde el punto de vista médico. Barbet hizo estudios con cadáveres y publicó sus conclusiones en varios libros.
Las cinco llagas de Cristo, el año 32, o el más famoso, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según un cirujano, del año 36, y luego hay una versión en italiano con mejoras en el año 65. Monseñor Giulio Ricci, a quien tenemos aquí en pantalla, comenzó sus estudios en Asís, donde esculpió con su propia mano el primer crucifijo a partir de la sábana santa. El año 73 realiza uno nuevo en Roma, un crucifijo que ofrece a la Chiesa di Santa della Neve di Canino. Realizó conferencias, ¿no? Por todo el mundo y una exposición fotográfica itinerante. Y realizó una famosísima colección de diapositivas, los slides de aquella época, que fueron extremadamente populares y famosos y divulgados en todo el mundo. De sus escritos más famosos tiene El hombre de la sábana santa, el año 70, El hombre de la sábana santa, el año 67, El hombre de la sábana santa de Jesús, del año 69, el famoso Vía Crucis de la sábana santa, del año 69, entre otros, ¿no? El material de 50 años de estudio está pues, expuesto actualmente en la Basílica de la Santa Croce en Jerusalén, en Roma, donde también hay uno de los crucifijos realizado por Monseñor Giulio Ricci. Leo Valla, fotógrafo profesional de Londres, realizó los primeros experimentos tridimensionales con la imagen de la sábana santa de Turín. Valla utilizó un proceso llamado proceso transflex de proyección frontal, usando dos positivos de las fotografías del año 31 de Giuseppe Henry y luego proyectándolas sobre una cámara de arcilla. Utiliza dos proyectores para crear la matriz de una escultura. Después de eso podía esculpir la cabeza. El resultado fue realmente bastante sorprendente y mostró una imagen completa de la cara con muchos detalles. Lorenzo Ferri fue invitado a la primera conferencia internacional sobre estudio de la sábana santa en Roma el año 1950. Presentó el material artístico y científico resultado de sus estudios, conoció y frecuentó a los principales indonólogos de la época. El año 52 fue recibido en audiencia por el Papa Pío XII, a quien le presentó el rostro de Jesucristo, reconstruido a partir de la sábana santa de Turín, y trabaja en la reconstrucción real del cuerpo del hombre de la sábana santa hasta el último día, y prepara una gran exposición que se realiza en el oratorio de Caravita con motivo del Año Santo. Paul Gastineux, un francés ingeniero, realizó un molde de relieve negativo utilizando su propio sistema. Esta técnica consistía en examinar cada punto de la fotografía del rostro de Giuseppe Henry utilizando su propio equipo y una fuente de luz concentrada. Las medidas de la cantidad de luz que era más o menos se reflejaban y se transmitían en otra parte del instrumento que contenía un punto candente que a su vez grababa la imagen en un material blando, visualizando así información oculta y obteniendo una cara sindónica tridimensional. Aquí tenemos una imagen que recibí del propio Paul Galisteu, aquí en Lima, donde vemos claramente esa particularidad tridimensional. Sin embargo, de las personas que más ha aportado al estudio de a la sábana santa es John Jackson. John Jackson dice, y cito textual, con 13 o 14 años mi madre me enseñó una foto del rostro de la sábana santa. Nunca la había visto. Entendí que era la imagen de cuerpo entero y me forzaba por imaginarme que el pelo, cómo era el pelo, los brazos, la cara, el cuerpo y unas manchas y la cabeza. Y pensé, qué raro era Jesús. De repente me di cuenta de que estaba mirando una cara y que esa cara me miraba. Fue una experiencia profunda para lo que yo no estaba preparado y que me ha acompañado siempre. El primer libro sobre el tema que leí fue del químico francés Paul Vignon, que ya lo hemos citado, y que trabajó con Yves Delange. Postulaba que el brillo de la imagen de la síndone variaba con la distancia sobre la tela y el cuerpo sobre el que estaba,
pero en 1902 no tenía forma de mostrarlo objetivamente. En 1976 analizamos la imagen con los equipos digitales y entonces, dice John Jackson, pudimos demostrarlo. Él ha sido profesor en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que queda en Colorado Springs, y él mirando esta capilla, ¿no?, donde se resalta la tridimensionalidad de Los Ángeles, se inspira también para sus futuras investigaciones. Diseñado en la década del año 60, como vemos aquí en la parte de la derecha, para la creación de mapas en relieve a partir de fotografías lunares y para otros fines con imágenes topográficas, el famoso analizador de imagen BP8 es un dispositivo analógico que convierte la densidad de la imagen, el claro oscuro, en relieve vertical, ¿no?, a partir de la información que transmitía las fotografías espaciales. En el año 76, un grupo de científicos que trabajaban en varios proyectos en los Alamos National Laboratories, John pone una fotografía de la sábana santa de Turín tomada por Giuseppe Henry del año 31, que ya le hemos mencionado en el BP8, y descubre la existencia de estas mismas propiedades tridimensionales en la imagen de la sábana santa, como vemos aquí. Y él hace una escultura en cartón tridimensional. Y esto lo lleva a una enorme aventura. La primera se junta con Eric Jumper, de la fuerza, también físico asimilado a la Fuerza Aérea Norteamericana, y se realiza un congreso el año 77 en Albuquerque. Luego después él funda el STURP, el proyecto STURP, Shroud Turing Research Project. Y en octubre del año 78, con 44 científicos, va a examinar por 120 horas, ¿no?, llevando 40 toneladas de aparatos y en total más de 100.000 horas de estudios, ¿no?, la sábana santa in situ. Y sin duda ha sido de los exámenes más completos que se han hecho de la sábana santa hasta ahora. Él quería fundamentalmente responder a dos preguntas. Primero, ¿qué es la imagen y cómo se formó? La imagen, cito, el consenso científico es que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras del lino mismo, ¿no? No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Es decir, hay una pérdida de color en las fibras superficiales del lienzo que están en contacto con el cuerpo. No hay presencia de pigmentos trazodireccionales, no hay quemadura, es superficial, es detallada, es estable. Y bajo las manchas de sangre que empapan el lienzo no existe imagen del cuerpo. ¿Cómo se forma la imagen? Él nos dice, como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o qué la produjo sigue siendo hasta ahora, como antes, un misterio. Es un fenómeno único, inexplicable e irrepetible en el laboratorio. Todas sus investigaciones fueron publicadas en el National Geographic de junio de 1980, el que tenemos aquí. Sin duda, es interesante, pues es la primera vez que se muestra al mundo entero los estudios hechos por este grupo, el grupo STURP. Y dice, cito, la llaman la sábana santa de Turín. Es posible que nunca hayas oído hablar de ella. Solamente pocos la conocen fuera de Italia. Este misterioso lienzo, objeto de veneración para millones, es una de los enigmas más impresionantes de todos los tiempos modernos. Luego, Giovanni Tamburelli, italiano, va a mejorar la imagen tridimensional lograda por John Jackson. Realiza investigaciones informáticas en los años 70 y obtuve notables imágenes en 3D de la cara y el cuerpo. También realizó una versión artística del rostro utilizando filtros especiales que eliminaban las irregularidades del rostro, heridas, hinchazones
y él la llamó la fotografía probable de Jesucristo. The Silent Witness, el testigo silencioso del año 78, es un documental sobre las investigaciones científicas de la Sábana Santa, desde el punto de vista médico, teológico, físico, histórico, buscando la verdad. Es interesante porque este documental, El testigo silencioso, tiene como subtítulo "Esta es la imagen de Jesús de Nazaret". Sin duda también John Jackson participó en la elaboración de este video. Aldo Guereschi, que era discípulo de Giuseppe Henry, con Alan Wagner, mediante la técnica del fotorrelieve, colocando una película sobre otra, una negativa y otra positiva, y luego desplazando las películas entre sí, pudieron crear un efecto de alternancia de luces y sombras de la imagen que da una impresión de relieve, en este sentido, un pseudo relieve, como vemos aquí en las fotografías. Al desplazar las películas sobre la derecha hacia la izquierda o de arriba hacia abajo, crean un pseudo 3D muy impresionante y detallado de la cara y del cuerpo. Vayamos ahora a algunas imágenes importantes. La que vemos en pantalla es el cuerpo del hombre en la sábana santa, es la estatua realizada y presentada por Sergio Rodela el año 2018. Y ahora lo que yo voy a hacer es presentarles algunas imágenes que a mí me impresionan particularmente, y llegaremos hasta las últimas imágenes hechas por inteligencia artificial. Uno de los cuadros más destacados de la obra de Francisco Trigueros es el llamado Resurrección, que es un óleo sobre lino de más de 2 metros de altura que representa el cuerpo de Jesucristo sobre la sábana santa. Está basado en los datos antropométricos de la síndrome de Turín y recrea el cuerpo en el imaginario momento de la resurrección de Cristo, lo que posibilita que las marcas de tortura y cicatrices aparezcan pues menos resaltadas. El autor ha declarado de que para la elaboración de esta pieza ha recopilado información durante más de 3 años, asesorado por el Centro Español de Sindonología. Luigi Enzo Mattei, quizás una de las esculturas más populares y divulgadas sobre la sábana santa, que nace en Bolonia en el año 45, nos dice, cito: "Me he acercado a la imagen de la sábana santa con respeto y curiosidad, conquistado por el misterio y la fascinación de ella emanan. Me sentía desafiado de dar forma a la imagen física contenida en el lienzo sagrado. El resultado, una corporalidad humana y misteriosa. La escultura es la reconstrucción tridimensional del cuerpo que ciertamente ha sido flagelado, coronado de espinas y crucificado hace casi 2000 años en Palestina. La figura rígida, en rigor cadavérico, corresponde científicamente a los datos retraídos en el Santo Sudario, traducidos con el lenguaje del arte en una obra que parece animarse. El cuerpo del hombre de la sábana santa transmite un atractivo apacible y sereno en esta imagen, austero en la majestad de la muerte que precede a la resurrección. Y la obra está presente en 18 sedes en los 3 continentes. Richard Nevy, un artista médico retirado de la Universidad de Manchester, coautor de Making Faces Using Forensic and Archaeological Evidence, había reconstruido la cara de famosos como Felipe II de Macedonia, el padre Alejandro Magno, o del rey Midas de Frigia. Va a utilizar técnicas forenses a partir de 3 cráneos encontrados en la región de Galilea hace 2000 años. Y utilizando la cita de 1 Corintios 11:14, donde habla que dejar crecer la cabellera es una deshonra para él, la naturaleza del hombre. Y lo que va a hacer este señor es, a partir, como he mencionado, de 3 cráneos de antiguos habitantes de la misma región donde Jesús habría vivido, recrean, utilizando un modelo 3D, un rostro típico de la región. Los esqueletos de judíos de esa época muestran que tendría una altura de 1,60 m, que la gran mayoría de hombres pesaba poco más de 50 kilos, eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, tenían el cabello marrón
oscuro, negro, ojos castaños, piel morena, como hombre típico del Medio Oriente. ¿Por qué es importante esta imagen? ¿Por qué? Porque esta imagen fue divulgada por muchas revistas, una de ellas es National Geographic, como el verdadero rostro de Jesús. Pero sin duda no tiene relación ninguna con la sábana santa de Turín. Y llegamos a Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel Miñarro López nació en Sevilla el 29 de enero de 1954. Es un escultor e imaginario español, discípulo de Francisco Buiza. Licenciado en Bellas Artes en el año 84 y el 87, alcanza el grado de doctor con una tesis titulada Estudio de Anatomía Artística para la iconografía del crucificado en la escultura. Desde 1988 es profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, siendo nombrado posteriormente catedrático en la especialidad de escultura. Es un estudioso de la sábana santa y utiliza los resultados de sus investigaciones para mejorar el realismo en las representaciones escultúricas de Jesús de Nazaret, como en el Cristo de la Universidad de la Hermandad Universitaria de Córdoba, terminando su trabajo el año 2010. Y es interesante porque Miñarro lo que hace es un antes y un después. Sus esculturas son realmente impresionantes y lidan en lo que será después una posterior aproximación a lo que se llama el hiperrealismo. Y a mi modo de ver son de las esculturas mejor logradas sobre la sábana santa. Estoy moviendo mi imagen, imagino que en la que se está moviendo para poder ver mejor las presentaciones de esta conferencia. Nuestro gran amigo Peter Sums, quien lamentablemente nos dejó hace algunos años, doctor, un investigador de primera, consciente de que había información 3D escondida en la escala de grises de la imagen del cuerpo de Jesús, utiliza esta información y con su equipo de expertos franceses y holandeses, él era holandés, vivía en Panamá, requiere el cuerpo en 3D en la computadora que luego se usó para crear hologramas, imágenes 3D en luz de la sábana santa, incluida la imagen de la cara, el frente y la parte posterior del cuerpo. Esta es una imagen 3D, es un holograma entregado a mi persona por el recordado doctor Petrus Sum. En 2006 se produjeron estos hologramas con las medidas originales de 200 a 100 centímetros de la sábana santa. También produjeron imágenes ANA GLIP de 3D y lenticulares de 3D para el uso de sus conferencias y exposiciones. Los lenticulares son básicamente imágenes fotográficas en 3D cubiertas con una breve lámina de plástico que contiene miles de pequeños lentes y muestran el 3D notablemente bien. Ciertamente Petrus Sums y con su esposa estuvieron muchas veces en México y lamentamos realmente su fallecimiento. Ray Dowin, 2010. Ray Dowin en el año 2010 de Macbeth Studios produjo para History Channel un documental titulado El verdadero rostro de Jesús. Mostró en esta película las características de la imagen de la sábana santa y cómo podría reproducir una versión artística del rostro de Jesús basado en la información 3D en la escala de grises de la imagen. Las reacciones a este documental fueron muy positivas. El físico John Jackson fue uno de los expertos en 3D de esta producción y ciertamente el resultado es asombroso. Thierry Castet, 2012, un geofísico francés, logra una serie de excepcionales imágenes tridimensionales. Él comienza sus estudios el año 2002 y el 2012 requiere una imagen del cuerpo sobre la tela sábana santa de Turín en 3 dimensiones. Cito: el procesamiento no destructivo consiste en preservar al máximo la información coherente y relevante contenida en la imagen, reduciendo al mismo tiempo los elementos no deseados que ocultan parte de la imagen. Es decir, y recalco este punto, mejoraremos la apariencia de la imagen sin modificar los datos originales de la propia imagen. No creamos información adicional, no hay añadidos, no creamos, simplemente, eliminamos elementos no deseados y corregimos algunos defectos por el desgaste del propio tejido. El resultado es realmente
impresionante. What Did Jesus Look Like? De Joan E. Taylor. Esta escritora inglesa decía, ¿cómo se vería Jesús? Con la piel oscura, ojos castaños y pelo corto. Así serían los judíos que habitaron el Medio Oriente del siglo I, según esta historiadora neozelandesa, Joan Taylor, autora del libro El Jesús histórico. Taylor asegura que en un reportaje publicado por la BBC, de mi confusión, era muy probablemente moreno, de baja estatura, mantenía el cabello recortado, como los judíos de esa época. Y aquí tenemos un dibujo hecho por Cathy Fisher, inspirado en la obra de esta historiadora. Cícero Moraes, el año 2018, contratado por Edison Vega de la BBC de Brasil, este artista gráfico, Cícero Moraes, brasileño, que trabaja en la reconstrucción de cráneos muy importantes, como por ejemplo la reconstrucción del cráneo de Santa Rosa, la imagen a partir del cráneo de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres o del señor Zipán aquí de Perú, presenta en marzo del 2018 su trabajo a partir de imágenes y datos de habitantes que vivían en Medio Oriente del siglo I. La recreación elaborada por Cícero Moraes muestra que los judíos que vivían en el Medio Oriente tenían la piel, el cabello y los ojos oscuros, como vemos aquí. Bas Uterwijk, el artista y fotógrafo holandés, aplica ahora la inteligencia artificial para crear retratos hiperrealistas de rostros claves en la historia. Ustedes pueden googlearlo, he recreado muchas imágenes, aquí por ejemplo a Napoleón Bonaparte, y a partir de la sábana santa recrea esta imagen tan sugerente del rostro de Jesús. Acá hay un detalle importante que quiero hacer un pequeño comentario, es la mirada. Y voy a volver a hablar sobre el tema de la mirada cuando hablemos de la última imagen que voy a presentar. El año 2018, científicos de la Universidad de Padua y el hospital local hicieron una escultura tridimensional de la figura a partir de la sábana santa. Trabajaron 2 años junto al escultor que ya he mencionado, Sergio Rodela, bajo la dirección de Giulio Fanti, profesor de mediciones mecánicas y térmicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la misma casa de estudio. Y esta imagen fue presentada el año 2018 en el Palacio Bo de la Universidad de Padua o Padova, y los resultados están en la revista PerTech de Ciencias Forenses y Tecnología. Es un resultado bastante interesante. Llegamos ahora a The Mystery Man. Álvaro Blanco, que también es conocido nuestro y ha estado en México también varias oportunidades, ha dedicado más de 15 años a la investigación y a la realización de la estatua hiperrealista del cuerpo de Jesús. La escultura es hecha de látex y silicona, pesa alrededor de 65 libras. La postura es de Cristo difundo en rigor mortis. Las piernas están algo flexionadas, las manos cruzadas a la altura del pubis. Todo el cuerpo del hombre de la sábana santa es visible, no omite nada, incluso la circuncisión. La estatua hiperrealista intenta presentar un cuerpo de calidad humana, sin movimiento artístico, sin interpretación, elaborado a partir de datos científicos multidisciplinares basados en los estudios sobre la sábana santa. La reconstrucción hiperrealista del hombre en la sábana santa, basada en evidente inspiración en la estatua de Miñarro, que ya hemos presentado algunas láminas anteriores. Pero ciertamente es un trabajo muy bien hecho. Llegamos a una imagen bastante sugerente hecha por inteligencia artificial. Héctor Mario López fue creada con la ayuda de inteligencia artificial como parte de una investigación tecnológica del equipo de la Fundación Cultural Polaco Estudio. Y es muy sugerente, nuevamente, la mirada es quizás lo que más llama la atención y todo el porte de esta imagen de Jesús. Igual Wizard, esta es la última imagen que les voy a presentar. Walter Guamán presentó el año 2023 la primera estatua hiperrealista de Jesús vivo diseñada gracias a los estudios de la Sábana Santa. Tras 6 años de investigación, esta estatua es una aproximación científica de cómo fue Jesús de Nazaret. Cito:
Tuve la asesoría de los centros de sinodología de la Sábana Santa de España, Italia, México y Perú, así como de investigadores y especialistas de todo el mundo. Yo tuve la honra de haber sido convocado por Walter para poder elaborar esta imagen. La estatua está hecha con silicona de grado médico, cabello real, barba, pestañas y cejas puestas una a una. La técnica utilizada es el hiperrealismo, que Walt Wizard ha perfeccionado en diversas creaciones artísticas. Para poder actualizar la imagen del más grande personaje histórico y religioso que ha habitado sobre la Tierra, utilicé el material más parecido a la piel humana que existe para que su recreación sea lo más próximo a lo real y así pueda impactar al público, dijo el artista. Y aquí tenemos unas imágenes realmente impresionantes. Y con esto voy terminando esta conferencia. Lo que buscaba Walter en la creación de esta imagen es esa conexión, ¿no?, del espectador con Jesús de Nazaret a partir de la imagen creada. Y con esto ya vamos terminando con una frase de Papa Francisco: el rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera: ten confianza, no pierda la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado lo vence todo. Radiomensaje del Papa Francisco, Vaticano, 30 de marzo del 2013. Y con esto terminamos esta conferencia. Les agradezco muchísimo haber estado con ustedes en este día. Eh, Creo que el mensaje es este, ¿no? La imagen de la sábana santa, pues es una imagen que todavía tiene mucho que decirnos, y especialmente por esa conexión, esa fuerza misteriosa, como dice el Papa Francisco, que nos conecta con la imagen de Jesús de Nazaret. Muchas gracias.